Hoy iba a hablar de los nuevos catequistas y continuar con el tema de la vergüenza que pretende sustituir a la culpa o complementarla, pero por supuesto ya no señalando la culpa en el otro, sino avergonzando al otro, por la incapacidad que se tiene de reconocer las responsabilidades propias y también por vergüenza propia. Entonces se avergüenza al otro en lugar de ruborizarse a sí mismo. No voy a hablar de eso, quizá en otro momento les hablaré de los neocatequistas o de los neocatequismos que surgen ya muy seculares, muy laicos en las sociedades contemporáneas. Indudablemente quiero hablar de En agosto nos vemos, pero antes de hablar de En agosto nos vemos y por supuesto compartiendo lo que diversas personas han dicho, que es una gran empresa, sobre todo de negocio, de los herederos de Gabo, que indudablemente quizá no le den nada a la hija que Gabo no reconoció. Y aquí cuando hablo de Gabo me refiero al personaje literario, al personaje que no es la persona de García Márquez, porque ahí está el quid de esta videocolumna. ¿En qué medida la mayor desgracia de García Márquez fue que alguien lo llamase Gabo y en adelante mucha gente lo llamara Gabo? Cuando digo mucha gente, no solamente me refiero al mundo Caribe. ¿Quién en el Caribe? ¿Quién en Cartagena? ¿Quién en ese maravilloso mundo de la costa no se refiere a García Márquez como Gabo? Claro. Tratemos de hacer una genealogía del personaje, de Gabo, no de García Márquez. Y eso es lo que pretendo en esta videocolumna. En la época del Nobel, cuando le dieron el Nobel de Literatura, y por supuesto Gabo fue en Lickilicky, pues su Lickilicky no fue cualquier Lickilicky. Su guayabera no fue cualquier guayabera, y quienes lo acompañaron ante los reyes de Suecia y los hermanos Zuleta cuando entonaron Mi hermano y yo, y todos bailaron y danzaron y decían es que Gabo es especial, pues Gloria Valencia de Castaño y la élite firififí bogotana que lo acompañó ya no decía solo Gabo sino Gabito. Entonces se peleaban las altas clases llamando a García Márquez, a la persona del escritor, como el personaje, Gabo y Gabito. Era la manera también de apropiárselo. Por supuesto, después de muerto, ocurre como con un santo. Quieren sacarle la mano, el brazo, el hígado, etc. Y quizá como a Santo Tomás de Aquino, creo que es una leyenda o un mito, debe tener algo de complot a la Humberto Eco. Trataron de sofreír su grasa y venderla como reliquia de santidad. Pero no sigo con Santo Tomás, sigo con Gabo. Entonces, evidentemente, al personaje, pues es una manera familiar de apropiárselo, de decir algo tengo que ver con él. Y no es solamente el arribismo de quienes no acceden a la literatura, de quienes no leen, de quienes en las redes sociales y en la dinámica de este mundo virtual digital deplorable, por supuesto, pues ni siquiera saben poner bien un punto y coma y menos abrir y cerrar interrogación y admiración, tampoco los puntos suspensivos. Y aquí, evidentemente, en esta videocolumna, la mayor desgracia o la desgracia de García Márquez, pues tengo que poner un guión entre des y gracia, reconociendo que la gracia está en la desgracia, a pesar de que alguna persona correctora de estilo me diga en español no se pone ese guioncito en las palabras, y mucho menos al decir García-Márquez afrancesado. Tiene toda la razón. Ay, pero uno escribe como puede y lee como puede y se apropia como puede de la vida. ¿Qué le vamos a hacer? En el mundo contemporáneo ya los pontífices y las papisas de lo bueno, lo bello, lo recto y lo justo en las artes, en las letras, en la economía, en la cultura, pues también se han desmoronado. Y obviamente pretender erguir a García Márquez como el gran genio que lo es y lo fue, y que medio nos aplasta y nos ilumina, no solamente a quienes tratamos de garabatear en una página blanca o negra o en una pantalla de computador, pues no es tanto erguir al patriarca sacrosanto que escribió esa obra magistral que para mí es como la Quinta Sinfonía, el otoño del patriarca.
Cierto, tiene obras menores. Y cierto, en agosto nos vemos probablemente es un ripio y probablemente es esos ripios que un escritor y una persona va acumulando a lo largo de la vida. Otros han tratado de comparar ese atrevimiento de los hijos, por supuesto sacando un partidazo de millones de dólares con las ventas que va a generar en agosto. Nos vemos, qué mejor herencia que esa, sin probablemente botarle ningún eurito a Indira, pues porque no la reconoció y porque los machitos hijos sí que menos van a tratar de resarcir y reparar ese desliz, ese desgaste de su padre, como lo dice en agosto nos vemos. Comparto lo del glande de seda, yo hubiera dicho quizá un champiñón, lo de glande de seda sí suena bastante corintelladesco. En agosto nos vemos. Y algunas personas han dicho, no, ahí están todos, las categorías, vaya, categorías, como si ya hubiese producido categorías como en filosofía o en un ensayo sociológico de García Márquez. No, es cierto, hay temas recurrentes, hay palabras extraordinarias de esas que hay que buscar con diccionario, pero sobre todo también está esa idea de guión cinematográfico en esa Habana abandonada que Fidel el Castro, digámoslo, le dio a sus anchas en ciertos momentos. ¿Y quién lo creyera? ¿Qué paralelismo no debe o quizá no quepa entre la hija no reconocida, como ocurrió con François Mitterrand, aunque él sí la reconoció al final de su vida, y por supuesto esta Indira, a quien quizás sus hermanos jamás reconozcan tampoco? Bien, pero volvamos a esa desgracia de Gao. Bueno, ahí cabe la gracia, porque yo me pregunto en Cartagena, en Aracataca, en Santa Marta, en el Magdalena, en el Caribe, ¿quién no llama a García Márquez Gao? Pues es su manera de apropiárselo. Inclusive Plinio Apuleyo Mendoza, a quien en tiempos antaño, cuando era secretario o agregado cultural de la Embajada de Colombia en París, lo llamaban Plinio Leguleyo Somoza, escribió un libro llamado Aquellos tiempos con Gao. Entonces las élites firififi, que tampoco han leído probablemente a García Márquez, sí lo pueden llamar Gao y el pueblo no, y la gente no, y el que medio accede a la literatura o a las letras no puede, a través del ripio, quizá hacerse una idea del genio y del gran personaje. Quizá evidentemente no va a entender los cuartetos de cuerdas de Bela Bartók que iluminaron e inspiraron o sirvieron de música de fondo para el otoño del patriarca. Pero eso qué importa. Hay algo que no debo dejar pasar, es que en El amor en los tiempos del cólera, García Márquez se refirió al galeón San José y Florentino Ariza quiso dárselas de uso y dijo que él mismo rescataría los tesoros del galeón para con ellos, ahí sí seducir a Fermina Daza, quien se había ido con el doctor Juvenal Urbino. Desgraciadamente, pues no pudo bucear y llegar tan lejos. Y esa anécdota la quieren ahora hacer pasar de agache en el Ministerio de Cultura del del ministro Correa, pues ojalá no sea para decirles a los colombianos que solo había tiesticos, vajillas rotas, cañoncitos y una que otra monedita y que el tesoro desapareció. No, porque el patrimonio cultural sumergido, ese sí es un tesoro inembargable, imprescriptible y todos los otros que se les quiera agregar de los colombianos. Porque se hundió acá, en nuestro mar territorial, y uno no puede feriar olímpicamente la soberanía nacional. No sigo con El amor en los tiempos del cólera, porque en adelanto van estos versos que ya tienen su diosa coronada, el que evidentemente está entre paréntesis angular. Cierto, García Márquez es ese genio que medio nos aplasta y medio nos ilumina, como alguna vez diría Laura Restrepo. Leámoslo y leamos también el ripio. ¿Por qué no? No hay necesidad de comprarlo, porque ya está pirateado. Además es una obra pirata.
póstuma que traicionaron sus herederos, como también los testamentos traicionados de Kafka, aunque evidentemente ahí sí hay una distancia abismal, porque si no jamás hubiésemos conocido el proceso. García Márquez ahí está. Y quizá con esta obra de En agosto nos vemos pasa como con la casa de sus abuelos en Aracataca, que cuando fui decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional me negué a aceptar. Y algunas señoras firififí que dirigían en ese entonces el Museo Nacional y que estaban empeñadas en deshacerse como fuera de ese elefante blanco, pues me dijeron, pues tratemos de envejecerla un poco como la estética vintage para que uno vea las vacinillas y las mariposas amarillas y hasta pongamos un Juan Valdés para los turistas. Les dije muchas gracias, así no se reconoce ni se reconstituye el pasado tan en función del presente, de un presente arribista que sin duda alguna, dice Gabo, pero a pesar de la desgracia de García Márquez de que así se le llame, algo de su eco y de su obra nos dice, quizá. Cierto, ojalá que los jóvenes empiecen a leerlo por obras como La hojarasca, o por Crónica de una muerte anunciada, o por El ahogado más bello del mundo, o por Eva en el vientre de su gato, o por La cándida heréndira, etcétera, etcétera, pero pues cada quien una vez más hace lo que puede y medio como puede. Cierto, nos hace falta, pero ese genio que murió y que murió un miércoles santo, no un viernes, pero tenían que dejarlo cual papa embalsamado hasta el viernes para que con cardenal a bordo en la Catedral Primada de Bogotá se escuchara o resonara el Requiem de Mozart y luego el gran homenaje que se le hizo en México, pues sigue aleteando por ahí. ¿Y qué le vamos a hacer? El viejo, el patriarca, también tuvo su hija extraconyugal y ojalá que los hermanitos pues obviamente tuviesen esa reparación simbólica de reconocerla. Habrá que pedirle peras al olmo, pero ¿por qué no? En agosto nos vemos, cierto, nos retrata algo que tiene que ver con el envejecimiento, con la vejez del cuerpo femenino, pero una vez más hace eco de ese erotismo que avergonzó a tantas femichistas que en memoria de mis putas tristes decían qué horror, qué barbaridad, cancelemos a Gabo, cancelémoslo, ¿por qué? Esos somos los colombianos. Eso es Colombia también, y esta tierra lo parió, y evidentemente es nuestro patriarca de la literatura, pero asimismo es humano, demasiado humano, tan humano que nos dejó ese ripio, y quizá en ese ripio alguien encuentre algunos de los ecos de su genialidad, ¿por qué no? Entre tanto, abracemos a la persona, al escritor, al patriarca, pero también al personaje de Gabo que medio nos aplasta y medio nos ilumina. Ahí está, y ahí nos sigue contando y recontando historias, y ellas resuenan en nosotros, y eso es la literatura. Esa es su función, es tratar de darnos un poco de agua en medio del desierto. Es una voz que por allí clama, y cierto, quizá ya pasó ese realismo mágico. Ahora somos minimalistas, ahora ya no somos tan rimbombantes. Lo del glande de seda le queda muy bien a una novela de Barbosa. Quizá debamos empezar a coger champiñones y así entender lo que es ese erotismo místico que también está presente como la otra cara de la vida y que algunas puritanas personas pretenden a toda costa ocultar porque, como se avergüenzan de sí mismas, lo único que les queda es avergonzar y señalar con sus índices pequeñitos, chiquititos y regordetos a los demás.